Mi siervo justificará a muchos, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. Le daré una multitud como parte y tendrá como despojo una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Amén. Gracias, gracias Señor, gracias. Yo quisiera relacionar esta breve lectura con eh, una realidad que hoy día muchos de nosotros, incluso en la misma Iglesia Católica, estamos mirando, pero que prácticamente la estamos también nosotros validando. Es la palabra eutanasia, esta palabrita que significa buena muerte. Eu significa buena en griego y tánato significa muerte, buena muerte. Porque no entendemos el sentido teológico, el sentido salvífico del sufrimiento, ¿no? Del sufrimiento. Ayer justamente teníamos pues una discusión académica con un grupo de estudiantes de medicina de la Pucamaima, hablando sobre dos temas, ¿no? El aborto y la eutanasia. Estos dos temas, a mí me encanta encontrar estudiantes para debatirlo, pues son dos temas que están incluso legalizando los estados. Y nos deteníamos en esta, que es la eutanasia, ¿no? Una buena muerte. Y en una de las conclusiones que llegábamos, nos dábamos cuenta que cuando uno no entiende el valor del sufrimiento, el valor incluso del dolor, entonces caemos en una falsa caridad, una falsa caridad. ¿Y cuál es entonces el valor del sufrimiento? Quizás aquí hay algunos de ustedes que ya pues ha comenzado a sufrir, a tener dolor, a tener algunas situaciones de las enfermedades. Ojo, el dolor que puede ser tanto por causas físicas como causas espirituales, ¿ok? Causas espirituales. El dolor. Pero ¿por qué en la eutanasia hay una falsa caridad? Bueno, porque lo primero es que el dolor entra como consecuencia del pecado. Antes del pecado no hay dolor ni sufrimiento. No lo hay, no lo hay. Antes del pecado no hay sufrimiento. Bueno, pues como el dolor entra con el pecado, ese pecado sale fruto del dolor, ¿no? Del dolor, del sufrimiento. Bueno, pues eso es justamente lo que nos está transmitiendo esta breve lectura de hoy. Mi siervo justificará a muchos, o sea, les quitará el pecado, porque cargó sobre sí los crímenes de ellos. O sea, lo que teníamos nosotros que sufrir, lo cargó él sobre la muerte, sobre su espalda. Le daré una multitud como parte, tendrá como después una muchedumbre, porque se entregó a sí mismo a la muerte y fue contado entre los malhechores. Él tomó sobre sí el pecado de las multitudes e intercedió por los pecadores. Bien, él tomó sobre sí el pecado. O sea,
Él tomó sobre sí el dolor y el sufrimiento. ¿Para qué? Para quitar que el pecado. Entonces, en el dolor que yo pueda sufrir, en el sufrimiento, en todas las situaciones en las que por un asunto físico o una dimensión espiritual, por ejemplo, alguien me traiciona, eso no es un dolor físico, es un dolor emocional, es un dolor espiritual, es un dolor en mi sentimiento, en mi alma. Bueno, lo físico viene provocado porque, bueno, tengo una herida, tengo, en fin. Pero, ¿qué sucede? Que hoy día, en la humanidad, como se le huye al sufrimiento, la humanidad hoy día no quiere sufrir nada, nada, absolutamente nada. Quiere que todo sea perfecto. Como Donald Trump ha dicho, estas son decisiones perfectas, magníficas. ¿Sí? Para Donald Trump, todos esos aranceles son perfectos, pero va a causar dolor, va a causar sufrimiento, va a causar desequilibrio. Todo lo que espiritualmente, emocionalmente, físicamente, psíquicamente, ¿sí? Un contratiempo con tu esposo que te genera, pues, un dolor, te genera un sufrimiento. Mi esposo, pues, no se portó como yo esperaba. Ve, pienso en tantas mujeres que han tenido que abandonar su matrimonio porque se enamoró de un hombre y resulta después que se casó que era otro hombre completamente distinto. Eso genera un dolor grande. ¿Por qué? Porque fui al matrimonio pensando que iba a encontrar la felicidad y lo que me encontré fue un infierno. Eso es sufrimiento. ¿Qué hacer con este sufrimiento? ¿Quitarme la vida para no sufrir eso? No. Entonces, lo que Dios espera es, mira a mi hijo en la cruz, que está sufriendo por ti, por tu salvación, y eso que sentimentalmente, fruto de una situación que tú no le esperabas, te va a causar un sufrimiento. Lo que tú tienes que hacer es, mira Jesús, esto ponlo ahí con tu sufrimiento y que me valga para mi salvación y para la salvación de esta persona que me está haciendo sufrir y para la salvación de la humanidad. Entonces ahí, ese sufrimiento, sea físico o sea espiritual, entonces puede ser unido a al sufrimiento redentor de Cristo. ¿Ven? Ese es el sentido teológico del sufrimiento, del dolor. ¿Qué sucede? Que en la falsa caridad, en esta falsa caridad, inmediatamente a un ser querido le detectan un cáncer, ese cáncer ya se convierte en un cáncer terminal, dice, no, ponle una inyección y termina con su vida para que no sufra. ¿Y cree usted sabe lo que Dios está haciendo con ese dolor que ese cáncer le va a generar a esa alma? ¿Qué usted pensaba que estaba haciendo Dios con el sufrimiento de su hijo en la cruz? ¿Quién podía imaginarse lo que estaba haciendo Dios? Bueno, ahora yo creo firmemente que Él estaba salvándome, poniendo a su hijo en la cruz a que sufra, o no era sufriendo que estaba, él no estaba bailando, él estaba sufriendo. Lo clavaron en las dos manos, lo clavaron en sus pies, le pusieron una corona de espinas, le atravesaron su corazón con una lanza. ¿Ve? Entonces yo creo firmemente que el Señor estaba salvándome a través de ese sufrimiento y de ese dolor. Bueno, ¿qué sabemos nosotros por lo que Dios puede pasarnos, por lo que Dios puede hacernos para nuestra salvación? Eso es lo que nosotros hoy tenemos que pensar con el sufrimiento y con el dolor. Pienso en tantos de nosotros que han pasado por cáncer, el dolor que se pasa, ¿no? Pienso en muchísimos de nosotros, de los que estamos aquí, que hemos incluso superado el cáncer. ¿Ve? Entonces, que cada uno hoy piense más que
evitar el dolor y hacer cosas que no le agradan a Dios por eso. Que cada día, todo tipo de dolor, hasta una discusión que me causó un disgusto, eso también, Señor, te ofrezco todo eso. Todo lo que implique podríamos decir, un desequilibrio en mi vida, que me genere una situación de angustia. Eso es parte del sufrimiento, eso es parte de mi sufrimiento redentor. Que el Señor nos ayude a nosotros en ese sentido a nunca desaprovechar, que nunca desaprovechemos una situación que yo pueda ofrecerle al Señor por mi salvación y la salvación de la humanidad. Amén.